Queridos hermanos, buenas noches y nuevamente bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Jeremías. Hoy estamos en Jeremías capítulo 10. Y si nos has estado siguiendo en este estudio a través de Jeremías, en el capítulo 7 el Señor envió a Jeremías a compartir, a predicar y a advertir en un lugar un poco interesante. No sé si se acuerdan. No fue sobre una montaña, no fue en el mercado, sino fue en las puertas del templo. Así que esta sección del capítulo 7 al capítulo 10 es conocido como el Sermón del Templo. Si se acuerdan, como el Sermón del Monte que Jesús hizo, este es conocido como el Sermón del Templo y va del capítulo 7 hasta este capítulo donde terminamos esta noche. Antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti esta noche, Padre, agradecidos por quien tú eres, Señor. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el verdadero Dios, Señor. Creador de todo el universo, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia con nosotros, Señor, por tu gracia tan hermosa. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta noche, que hablas a nuestros corazones. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algo interesante, en este capítulo, Jeremías contrasta, ¿se dice contrasta? Contrasta, disculpa, la grandeza de Dios vivo con los ídolos que fueron creados y en otras palabras, lo inútil que son. No tienen vida, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden hacer nada por sí mismos. Y el pueblo de Judá había caído en la trampa de adorar imágenes hechas por manos humanas, olvidando al Dios que hizo el cielo y la tierra. Aquí el profeta abre nuestros ojos a ver la diferencia entre confiar en lo creado y confiar en el Creador. Vamos a dividir este estudio en tres partes. Nuestra primera parte es la necedad de la idolatría. Segunda parte es la grandeza del Dios verdadero. Y la tercera y última parte es el clamor del profeta y el juicio que viene. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 10, donde dice: escuche la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Acuérdate, Jeremías está parado al frente del templo hablando esto a todas las personas que venían a acercarse a escuchar de Dios, a adorar a Dios. Esto es lo que dice el Señor. No te comportes como las otras naciones, que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Dios le dice a su pueblo de una forma tan sencilla: no copien las costumbres de las otras naciones. Eran paganos, eran naciones que tenían ídolos, no eran el pueblo elegido de Dios, el pueblo que había visto con sus propios ojos los milagros y la bondad de Dios, el poder del Dios verdadero. Era un pueblo que seguían ídolos. Ahora quiero que entendamos esto, que el problema no era la cultura en sí, porque nosotros podemos valorar, nosotros podemos respetar, nosotros podemos disfrutar de diferentes culturas, sino la idolatría que dominaba esas culturas. Eso es donde hay un problema. Y hoy en día es lo mismo. Te cuento, hoy en día, no sé si ustedes han podido viajar, pero hoy en día si uno va a Tailandia, es el país con más templos budistas. Por todos lados tienen templos. Y algo un poco interesante es que yo he visto amigos que son cristianos que van de viaje y entran a esos templos y se quitan los zapatos y se ponen la vestidura y toman el agua y se limpian, hacen todos los rituales y traen una ofrenda a un ídolo que tienen ahí en ese templo. Pero para ellos no es malo, porque dicen: solo estamos disfrutando de la cultura. Y me imagino que así empezó también en Israel. ¿No piensas? Tenemos que tener mucho cuidado, porque Israel debería haber sido sal y luz a las naciones, no imitarlas.
Y como cristianos, el Señor Jesús también nos dice en Mateo capítulo 15, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y la pregunta que les tengo en esta noche, ¿estás moldeando tu vida más por la palabra de Dios o por la cultura que te rodea? ¿Sí escuchaste? ¿Estás dejando que la palabra de Dios moldee tu vida o que la cultura en la que tú estás moldee tu vida? Porque ese es el llamado que Dios hizo al pueblo de Israel y ese es el llamado que Dios nos hace hoy día como cristianos. No debemos ser conformados a este mundo, sino transformados por el poder del Espíritu Santo. Continuemos. Versículo 3. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar. Necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan miedo de semejantes dioses con la D pequeña, porque no pueden hacer ningún daño, tampoco ningún bien. Hermanos, cualquier Dios que necesite que yo lo construya, que yo lo alimente, que yo lo proteja, no me puede salvar a mí. Pero quiero que piensen en qué Dios estamos hablando. Puede ser el dinero, puede ser nuestro orgullo, nuestra imagen, puede ser nuestra carrera. ¿Te puede salvar tu dinero? ¿Te puede salvar tu imagen? ¿Te puede salvar tu carrera? No creo. Pero eso es muy importante. Pero aquí me encanta de estos tres versículos, de estas tres partes en este versículo que son muy interesantes. En el versículo 5 cuando dice no pueden hablar, no pueden caminar y no pueden hacer. Estamos hablando de tres cosas. Son mudos, inmovibles y dependientes. Pero mira el contraste tan fuerte a Dios. El Dios vivo que habla, el Dios vivo que actúa y el Dios vivo que sostiene. Nosotros no sostenemos a Dios, Dios nos sostiene a nosotros. Y me encanta lo que Charles Spurgeon dice, donde él dice, un Dios que se debe cargar no es Dios. El Dios verdadero te carga a ti. Isaías 46, versículo 4, dice, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y los cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Si tú tienes que cargar a Dios, a un Dios, no es Dios. Dios nos carga a nosotros. Nosotros alabamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios fiel, que nos carga y nos soporta a nosotros. Continuemos. Versículo 6 dice, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Aquí vemos este contraste entre el ídolo que es inútil y no puede hacer nada a el Dios. Y me encanta que Jeremías dice, Señor, no hay nadie como tú, pues tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. Me encanta ese contrasta, no sé cómo se dice, esa palabra es difícil para mí, disculpa. Pero me encanta cómo podemos ver la diferencia entre un ídolo vacío y el Dios vivo y verdadero. Ahora nosotros podemos ver aquí que solo Dios merece nuestra adoración porque no hay comparación posible aparte de Él. Nada más se compara. Versículo 7. ¿Quién no te temerá? Oh Rey de las naciones, ese título te pertenece solo a ti, entre todos los sabios de la tierra y entre todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Qué bonito. Esto es adoración. Esto es adorando a Dios en espíritu y en verdad,
¿Por qué? Porque estamos contando, estamos declarando lo que es Dios, que no hay nadie como Él. Estamos declarando que Él no es solo el Rey de Israel, si lo es, sino el Rey de todas las naciones. Su gobierno es universal y es eterno. Ningún sabio humano, ningún gobernante puede compararse a su autoridad. Mira lo que Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice: el temor del Señor es la base o el comienzo del verdadero conocimiento. El temor del Señor. Y hermanos, les puedo decir algo. Reconocer a Dios como Rey cambia nuestra perspectiva en todo. Porque tú ya no estás viviendo para ti mismo, sino bajo el reinado de Dios. Y te debes preguntar, ¿quién es Rey en mi vida? Porque para muchas personas es el dinero. Para muchas personas son las mujeres o los hombres, la inmoralidad sexual. Para muchas personas es el poder y querer dominar a otras personas. Pero cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Rey, todo cambia. Porque ahora te estás sometiendo a la autoridad de Dios. Estás dejando que Él te dirija. Estás dejando que Él te muestre qué hacer, dónde hacerlo, qué decir. Y sabes que eso trae paz. Eso trae una paz increíble. Continuamos en el versículo 8 donde dice: los que rinden, y vamos a hacer otro flip-flop. Vamos a regresar al otro lado nuevamente, a la comparación entre el Dios vivo, verdadero, poderoso, a los ídolos y los que rinden culto a ídolos. Que son palabras un poco fuertes, pero dice en el versículo 8: los que rinden culto a los ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Jeremías aquí está confrontando la sabiduría de las naciones, la inteligencia de estas personas, mostrando la realidad. Pero algo que debemos entender y acordarnos, que la idolatría no es simplemente ignorancia, es un engaño espiritual. ¿Cuántas personas no han sido engañadas por la idolatría? ¿Cuántas personas? Versículo 9. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufas, y entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten esos dioses con ropa de púrpura y azul real, hechas por sastres expertos. Hermanos, vamos a pausar aquí, porque el mundo le gusta adornar sus ídolos para que sean más atractivos. Un ídolo no es feo, un ídolo no es aburridor, un ídolo es llamativo, un ídolo es atractivo. Es algo que uno ve y dice: uy, eso está bonito, uy, eso está chévere, y te empieza a llamar, te empieza a jalar. Pero hoy vemos eso en forma de lujos, de modas, de ideologías, pero siguen sin poder de dar vida. Y esa es la clave. Los ídolos de hoy en día, las cosas que te prometen darte felicidad, darte paz, darte gozo, no pueden darte vida. Solo Dios te puede dar una nueva vida. Versículo 10. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Otro flip. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Dios no es uno entre muchos. Él es Dios único. Dios único. Y Jesús retoma esta verdad en Juan 17, versículo 3, donde dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Cuál es la única manera de tener la vida eterna? Es conociendo a Dios de una forma personal. Escúchame, no es conocer de Dios, porque hay muchos que conocen de Dios.
En este punto, Jeremías estaba parado enfrente del templo, hablándole a gente que conocía de Dios, pero no lo conocían a él como el rey de sus vidas. ¿Cuántas personas hoy en día conocen de Dios, pero aún no conocen a Dios de una forma real, personal? Esa es una parte donde realmente he estado orando en estos días por eso. Porque el Señor dice que en los últimos días muchos vendrán y dicen: Señor, hicimos milagros en tu nombre, mira lo que hicimos en tu nombre, sacamos demonios, mira todo lo que hicimos en tu nombre. Y Jesús dice: apártate de mí, no te conozco. Tenemos que tener cuidado de no saber de Dios, sino conocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Conocer a Jesucristo como el Rey de nuestra vida. De esa forma podemos estar seguros en decir: Él es el único Dios en nuestra vida. Nada más nos va a jalar, nada más nos va a llamar la atención, nada más nos va a distraer. ¿Por qué? Porque tenemos un Rey y solo un Rey. Versículo 11. Diles a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Ahora, este versículo es muy interesante porque es el único versículo en todo Jeremías que no fue escrito en hebreo, sino fue escrito en arameo, que era el idioma internacional del comercio y de la diplomacia. Era, por decir, el inglés en ese tiempo, que era muy universal. Muchas personas hablaban arameo, era el lenguaje común de hacer negocios. Y aquí, esto es el Señor. Él quiere que todos puedan entender que si un Dios no es creador, no es Dios. Que si un Dios no creó y no es creador, no es Dios. Él está diciendo: sus supuestos dioses no hicieron los cielos ni la tierra, no han hecho nada. Necesitan que lo carguen, necesitan que los pongan, necesitan que les dejen sus clavos para que no se caigan. No son dioses. Pero me encanta que Jeremías aquí, que el Señor manda a Jeremías a decirlo en arameo, para que nadie quede en ignorancia. Para que nadie pueda decir: es que a mí nadie me dijo que ese no era el Dios, yo pensé que ese era el Dios. Así que el Señor está cubriendo todos. Sigamos, versículo 12. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Hermanos, Él es creador, pero también Él es el sustentador de todo el universo, pero también de nosotros. Porque no solo nos creó, también nos sostiene con su amor, con su gracia, con su misericordia. El Espíritu Santo hace esa obra en nuestra vida. 14. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles. Son mentiras ridículas. El día del juicio, todos serán destruidos. 16. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Aquí lo que vemos es Jeremías está denunciando la necedad de todos.
toda la humanidad, cuando dice toda la raza humana es necia y le falta conocimiento, porque nosotros somos propensos a sustituir el Dios verdadero por las cosas falsas de este mundo. Pero Jeremías usa palabras muy fuertes, como inútiles y mentiras ridículas. Los ídolos prometen seguridad, pero ¿sabes qué? Eso es mentira y engañan. Pero me encanta el final del versículo 16, cuando dice, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. En hebreo es Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot significa el Señor ejército. Es un título que revela su poder sobre todo en el cielo y todo en la tierra. Él es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios que nosotros honramos y que nosotros seguimos. Versículo 17. Haz las maletas y prepárate para salir. El sitio está por comenzar. Pues esto dice el Señor: de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Jeremías comienza con una orden muy clara. Haz las maletas. Preparen todo. Ya empaquen maleta, porque la invasión ya no es una amenaza que es lejana, ya no es una amenaza que decir, sino es algo que es una realidad. Ya viene el juicio, la destrucción se acerca. Pero algo que podemos ver es que el juicio será repentino y devastador. Dios mismo está detrás de este juicio. Pero cuando Dios nos advierte, hermanos, quiero que pongan atención. Cuando Dios nos advierte, no es para asustarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Cuando Dios te advierte, no es para asustarte, es para llamarte a que te arrepientas. Porque si ignoramos sus advertencias, nos prepara, ahí viene el desastre. Ahí viene el juicio, ahí viene el castigo, ahí viene el dolor, cuando ignoramos las advertencias del Señor. Y muchas veces lo hacemos, muchas veces callamos al Espíritu Santo que nos está hablando y advirtiendo. De pronto estás juntándote con amigos o con gente que no deberías estar y empiezas a notar algunas cosas en su carácter que de pronto tú dices, uy, eso es feo. No sé por qué no me gusta eso de ellos, pero sigues. Eso es una advertencia. El Señor está hablando a tu corazón, cuidado con esas personas, pero sigues y después sigues y finalmente terminas en una situación terrible. ¿Por qué? Porque ignoraste las advertencias del Señor. Así que cuando Dios te está advirtiendo de algo, no es para asustarte, es para llamarte a que te arrepientas y vuelvas nuevamente al camino antiguo, como le leímos hace unos capítulos. Vuelvas nuevamente a caminar con el Señor. Versículo 19, vemos el corazón de Jeremías, el corazón de dolor por su pueblo. 19 dice, mi herida es profunda y grande mi dolor, mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Ese versículo es muy pesado porque vemos a Jeremías como un representante del pueblo. Vemos a Jeremías que está expresando el dolor de la nación, el dolor del pueblo de Israel. Se siente como una enfermedad incurable. Es la herida del juicio que no tiene remedio inmediato. Pero algo que quiero que ustedes pongan atención, porque aquí nombra hogares, aquí nombra hijos, y algo que nosotros tenemos que entender
es que el pecado no solo ofende a Dios, sino también destruye vidas, destruye hogares, destruye generaciones. El pecado no solo nos afecta a nosotros y no solo ofende a Dios, porque muchas veces pensamos eso, muchas veces pensamos, nosotros no le estamos haciendo daño, yo no le estoy haciendo daño a nadie, no, eso nadie. Pero nuestro pecado siempre afecta a los que están alrededor de nosotros. Debemos tener eso en cuenta. Versículo 21 dice: los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasarán completamente y sus rebaños andarán dispersos. Los pastores aquí son los reyes, son los líderes espirituales, los sacerdotes que hemos visto en muchos capítulos que estaban engañando al pueblo, que decían paz, paz cuando venía la guerra, que decían no hay nada mal, sigan haciendo lo que ustedes hagan, nada nos va a pasar. Y tristemente empezaron a desviarse. ¿Por qué? Porque no buscaban la sabiduría del Señor. No buscaban la sabiduría del Señor. El resultado de eso es fracaso y rebaños dispersos, símbolo de un pueblo abandonado, de un grupo abandonado. Porque cuando los líderes se alejan de Dios, el pueblo sufre las consecuencias. Y algo que yo he estado orando mucho y pidiéndole al Señor ahora que estoy responsable de una congregación es que todo líder, sea espiritual o sea familiar, debemos depender de la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Muchas veces nosotros pensamos que por nuestras experiencias, por nuestros títulos, por nuestros estudios, sabemos más que Dios. Y de pronto dejamos de depender de la sabiduría de Dios. Pero si dejamos de depender en la sabiduría de Dios, es inevitable que vamos a llevar a muchos a la ruina y vamos a lastimar a muchas personas. Porque si Dios te está llamando a ser líder, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en una iglesia, debemos depender de la sabiduría de Dios. Versículo 22. Escuchen, oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos mientras avanzan desde el norte. Las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guardia de chacales. Jeremías describe el rugir del invasor, probablemente Babilonia. Estamos hablando de Babilonia que viene del norte. Pero aquí nosotros podemos ver muy claramente que el pecado no solo destruye lo espiritual, sino también trae consecuencias visibles y duraderas. Una vida sin Dios puede terminar en ruinas de la misma forma que Jerusalén sin Dios terminó en ruinas. En este pasaje nosotros vimos que el juicio viene, el dolor que causa el pecado y el fracaso de los líderes que no buscaron de Dios. Pero también queda claro un mensaje, que todavía estamos a tiempo a escuchar la voz de Dios y evitar las ruinas que trae la desobediencia. Y mira la oración de Jeremías que él hace en el versículo 23. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Jeremías reconoce una verdad muy importante, que nosotros no somos dueños de nuestra vida, ni siquiera de nuestro camino. No podemos trazar nuestro destino sin Dios. Todo intento de vivir independientes de Dios termina en fracaso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 nos dice, el hombre puede planear sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos. Y así es. Nosotros podemos planear, nosotros podemos hacer una agenda, un
un checklist, podemos ir planeando todo sobre nuestra vida, pero en realidad Dios es quien determina nuestros pasos. Él es quien lo hace. Versículo 24, Jeremías aquí pide algo interesante donde dice: así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo, porque yo moriría. Jeremías entiende que la disciplina de Dios es necesaria, pero también suplica que sea en misericordia y no en ira. Porque el enojo de Dios trae juicio, pero la corrección en amor restaura, nos restaura. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Este versículo es un poco chistoso porque muchas personas dicen: mira, yo acabo de entregarle mi vida a Cristo, pero mira todas estas cosas que me están pasando. El Señor, cuando nos disciplina, es porque nos ama, porque está formando ese carácter, está formando hombres y mujeres con un fuerte carácter, listos y preparados para la obra que Él nos ha llamado a hacer. Versículo 25, nuestro último versículo, dice: derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido, y han hecho que de la tierra un desierto desolado. Pues nosotros podemos ver que aquí al final el profeta Jeremías está pidiéndole a Dios que lo discipline, porque él puede ver el valor de la disciplina y cuando Dios nos corrige. Pero es interesante porque al final dice: pero también castiga a los que nos están haciendo el mal. Y algo que nosotros debemos acordarnos es cuando sufrimos injusticias, cuando sufrimos persecución, cuando nos hacen daño, no necesitamos de tomar venganza. El Señor va a juzgar rectamente a cada una de esas personas. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ser ese martillo en la mano de Dios, como: Dios, yo me iré a vengar. Pero el Señor se encarga de esas cosas. Hermanos, en este capítulo, Jeremías nos muestra un contraste impactante entre Dios y los ídolos. Los ídolos son inútiles, son falsos y son temporales, no son eternos. El Dios de Israel es vivo, eterno y creador. Hermanos, el pecado trae juicio y destrucción y dolor, pero el pueblo todavía puede clamar a Dios por corrección y restauración. Este capítulo nos recuerda que solo Dios merece nuestra alabanza y nuestra confianza. La idolatría siempre termina en ruina. La disciplina de Dios es mejor que la ira de Dios. Y el Señor es justo y Él hará justicia contra los que se levantan contra su pueblo. Pero ahora, esta es la parte donde podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿vamos a seguir confiando en ídolos inútiles o vamos a entregar y vamos a rendir nuestra vida a Dios, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que dirige nuestros caminos y que nos corrige con amor? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría de tus escrituras, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos poner y mantener nuestros ojos solo en ti, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias, Señor, por corregirnos cuando necesitamos corrección, Señor. Gracias, Señor, por ponernos en el camino donde tú nos has llamado a caminar, Señor. No nuestra voluntad, sino tu voluntad se haga, Señor, en nuestra vida
en la vida de nuestra familia, Señor, de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a ponerte primero, antes que todo. Señor, que te podamos ver como el Rey de nuestra vida, que te demos el lugar de honra que solo tú te mereces. Te amamos, Señor, te alabamos. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en este mundo de oscuridad. Amar justicia, Señor, y a caminar contigo. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nuevamente les recuerdo, este domingo vamos a estar siguiendo nuestra segunda porción de Juan capítulo 3. La semana pasada fue de gran bendición, un hermoso estudio. Los esperamos allá el domingo. Hermanos, que Dios los bendiga a las 11 de la mañana. Traten de llegar a tiempo, a las 11 de la mañana el domingo. Que Dios los bendiga, hermanos. Chao.